¿Se está viendo? Sí, se está viendo. Vale, perfecto. Vale, voy a continuar donde estaba. Y vamos a ver el flex direction de la propiedad flex. Vamos a meter aquí en el contenedor unos cuantos elementos. Voy a copiar y pegar. Me va súper lagueado. Vale. Le vamos a añadir el CSS al contenedor. Voy a quitar los JS. Vale, queremos que tenga un display flex. Bueno, me está yendo súper lento a la hora de escribir. El contenedor le vamos a decir que tenga un tamaño de 300 píxeles, un borde de un píxel que sea rojo. No sé si se está escribiendo. Vale, va apareciendo eventualmente. Aquí sí debería, bueno, no tengo un alto establecido. Vamos a decir que tenga 150 píxeles de alto. Si no se tuvo problemas, intentamos cambiar eso. Sí, creo que sí, igual sí. Y aquí ya podemos posicionar nuestros elementos en este contenedor. Igual el Visual Code me va mejor que el CodePen. No. Al elemento que tenemos dentro le vamos a dar un color para que se vea bien. Si carga, claro. Vamos a decir que mida 50 píxeles y que tenga otro ancho de 50 píxeles. Solo veo back, no veo nada más. Estoy por probarlo en Code. Que estoy por probarlo aquí. Vale. No, tiene que ver igual. Voy a probar. No. No sé si va mejor aquí, pero Parece que vamos a hacer. no me van los arcades. Creo que claro que tendría que ser un live server si lo quiero. Pero lo puedes meter luego en plan, puedes escribirlo aquí, luego lo metes en CodePen y seramos lo que tarde en cargar. Sí. Pero para que al menos puedes escribir tranquilo. ¿No podéis ir preparando ese ordenador mientras? Lo único que yo no tengo que hacer como lo que es tú, así que cuentas. ¿Vale? Voy a usar CodePen, yo creo. Claro. Vamos a probar otro ordenador porque este va un poco mal y no vamos a poder avanzar en la vida. Pero vamos a hacer lo que estamos haciendo antes de meter los elementos aquí. Vamos a dar un número. Y aquí mira que el CSS le fue un poco fuerte. Lo vuelve a pegar en el CSS. Pero eso le vamos a decir que tengo un display flex. Un width de 350 píxeles. Un height de 300 píxeles. Vale.
va lento. Vale, tengo que poner la pantalla aquí. Vale, ya tenemos nuestros elementos aquí. Vamos a ver la propiedad Flash Direction. Claro, que caso de editarlo aquí. Pero no sé. Vale, esto por defecto está en row. Se ve en una fila. Le ponemos row reverse. Se nos mueve. Se nos va a cambiar aquí en cuando actualice esto. Vale. Empieza a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, no lo ha cambiado. Y está el column reverse y el column, que es básicamente lo mismo. O sea, estoy explicando realmente lo mismo que he enseñado antes. O sea, es una estupidez. Súper fácil. Vemos que se nos posicionan abajo del todo. O sea, se nos va como al final del eje. Vale, y estas son las 4 propiedades que podemos tomar. En el caso del grid, vamos a hablar un poco más. En la siguiente diapositiva vamos a ver todas las propiedades que tiene y tal, así que no voy a hablar mucho de esto, pero tiene un montón más de propiedades, tanto el Flex como el grid realmente. Os voy a enseñar a centrar en CSS, que es un problema que tienen todos los desarrolladores, sobre todo los backends, que al parecer les cuesta muchísimo a todo el mundo. Vale, tenemos aquí un elemento y tenemos el contenedor. Pues tenemos aquí un display flash y simplemente tenemos que poner justify content center. Esto nos lo alineará en el eje principal, que en este caso es columna, sino lo alineará verticalmente. No se está escribiendo. Esto debería actualizarse en cualquier momento. Se nos ha centrado verticalmente y ahora si queremos que esté en el centro de forma horizontal, le ponemos una link items y le decimos que esté center. No sé, este es link items. Se me ha ido. De hecho, por haber escrito items. No, con KTP me vale. Y ya tendríamos nuestro ítem centrado en nuestro contenedor. Hay otras formas, por ejemplo, con display grid. Y estos mismos ajustes haría exactamente lo mismo. Voy a hacer esto más grande a ver si se está centrando bien. Vale, sí, nos lo sigue centrando. Y luego, por ejemplo, si queremos aún menos código, place content center. Y esto lo que hace el place content center es setear el justify content y la name item. O sea, dice que los dos sean center. Y nos lo dejé también en el centro. Es un error de compilación, creo que porque no se ha actualizado, pero no hay ninguno aparentemente. Y bueno, sin más, o sea, es así de fácil de centrar un elemento, estas dos líneas. Solo tiene que tener un alto, un ancho y estas dos propiedades. Y ya tenemos algo centrado. Preguntan que si el justify content y el place content son tanto para el flex como para el... Ahora lo explico, pero casi que sí. O sea, ahora lo explico más a fondo. Y aquí viene cómo podemos centrarlo. Os lo dejo apuntado, vaya. Vale, antes de que sigas, ¿quieres que hagamos el cambio de los números? Sí. Vamos a cambiar de ordenador para que vaya un poco más fluido. Sí. Voy a quitarte la cámara. Y vamos, te voy a dejar el ordenador pelado.
conozco a través de internet del mismo, pero al final las máquinas distintas, porque lo que estás haciendo realmente es que tu móvil se comporte como un router, que haya dos divisiones, la parte de tu móvil y luego la parte de tu ordenador. Pero, por ejemplo, es el campo de evolución del grupo de casa. Sí, es una. Tienen la misma dirección de tu pública que dentro del router. Sí, yo digo que los dos tienen dirección pública y el móvil tiene dirección pública. ¿Estás en el Telegram? A pesar de que entre y hay gente que maneja tengo un servidor de correo electrónico en la mano, pero bueno, la DNS está configurada para el caso. Y estaba viendo a ver si podía actualizar la DNS con un cliente de actualización de DNS dinámica, pero claro, me tiene súper confuso esto. No entiendo por qué es distinto. Que en principio da igual, porque si yo no puedo hacer la IP se la asigna la compañía telefónica por la que está. Lo que puede estar sucediendo es que tu móvil no está conectado directamente con el ordenador, sino que abre como un canal separado y envía las dos a la vez. Entonces tu compañía recibe la de tu móvil y la de tu ordenador por separado. Y a la vez para Mi computadora. Con el F2. ¿FN y cuál? F2. Compartir pantalla en el tuyo. Pregunta si, bueno, voy a preguntar ahora. ¿Se ve? ¿Se oye? Vale, la cámara creo que no se ve. Te cierro todo. O bueno, lo voy a minimizar, lo dejo ahí. ¿Cómo quito lo de luz? Vale. No puedo mover. Vale, ya sé. Cambia solo tu cámara si es mientras inicias sesión o lo que sea. Creo que puede ser bueno, sí. Sí. Ah, perfecto. Vale, aquí el plan que tengo que no sé qué es. F-X-Free. Vale, lo que me había preguntado Alejandro antes sobre... El Justify. No tiene scroll. Espera, te dejo un rato. Vale, sí, igual. Que va bloqueado. Vale. En el Flex tenemos Justify Content, Align Content y Align Items. No tenemos Justify Items. Tenemos los cuatro. Ahora explico para qué sirve cada uno de esos cuatro. Vale. Viendo más o menos así un poco por encima qué es el Flex Grid y explicar las propiedades primero del Flex y luego del Grid. El Flex tiene unas propiedades para los padres y para los hijos directos. Para el padre tiene que subir un visto, el Flex Grab, que nos dice si los elementos que están en ese contenedor deben permanecer en una misma línea o pueden saltar a la siguiente. O sea, ¿qué es esto? Voy a abrir un CodePen. Vale, tenemos nuestro contenedor como los de antes. ¿Cómo se ponen las llaves aquí? Vale, como en...
Vamos a decir que tenga el 100% del tamaño. Y una altura de 400 píxeles. Vale, estoy escribiendo es en HTML. ¿El mayor que y el menor que? Están abajo, a la izquierda del Windows, creo. Entre el Windows y el espacio. Sí. Voy a meterle 20. Vamos a definir el elemento otra vez este que hemos hecho antes. No es usar este teclado. Disculpen si me pongo nervioso por no saber escribir, pero no es utilizar este teclado. Vamos a decir que tenga tamaño. Puedes ampliar en plan, El código. No se ve así mejor. Sí, es por la letra. Así. Vale. Me he puesto mucho altura. De 50 píxeles también. Vamos a decir que tengo un color rosa. Esto va a ser de tipo flex. Y esto va a tener separación de píxeles. Bueno, se nos vería algo así. Vale, el flex wrap que estamos viendo, esto de aquí. ¿Veis que todo se nos pone en la misma línea? Si ponemos un flex wrap en el padre, le decimos que sea de tipo wrap, nos va a poner en la siguiente línea. O sea, le decimos, vale, tú puedes irte a la siguiente línea. O sea, le dejamos ir a los elementos a la siguiente línea. Pero si le ponemos un no wrap, lo de antes. Y también estaba el wrap reverse. Igual esto no era aquí, vale, sí. Es igual, pero te los mete en la parte de abajo, en vez de arriba, o sea, de forma inversa. No sé si me ha quedado muy claro. Luego está FlexFlow, que es una forma corta de escribir el Flex Direction y el Flex Wrap. O sea, si ahora quitamos esto y ponemos FlexFlow Column Wrap, lo vamos a tener apilado en columnas y con un step wrap. Si le ponemos no wrap, pues se va a la misma columna. ¿Sí? Vale, el justify content, el align content y el align items. El justify content es el posicionamiento del eje principal y el align content sobre el eje transversal. Si es una fila, el eje principal es el eje horizontal y si es una columna, el eje principal es el vertical y el transversal el contrario, lógicamente. Entonces, si voy a quitarle del flex flow para que sea una fila. Si ponemos un justify content, podemos establecer esto por el flex start, que nos lo mete todo al principio. Voy a quitar los elementos para que no haya tantos, si no nos aprecia. Dejar 4. Vale, veis que se nos pone al principio del todo. Le podemos decir flexen y se nos va al final del todo. La diferencia de esto y el flex direction reverse es que si aquí ponemos 1, 2, 3, 4, toma el valor 1, 2, 3 y 4, en vez de 4, 3, 2, 1. También le podemos decir que sea de tipo center, que no lo centra. Y con el align content igual, solo que esto es sobre el eje contrario. Flex start, que es el valor por defecto, me lo pone al principio. Flex end, me lo debería de poner al final del todo.
O igual, ¿no? Pero este es align items. Vale, sí. Align items no lo pone al fondo. O sea, con align content es sobre... ¿Cómo lo explico? Con align content dentro de su propio contenedor como que mete el hijo en el fondo, en el end, o sea, al final del todo, no es sobre el padre. No sé muy bien cómo explicarlo, la verdad, pero eso no lo pone en el... Con align item no lo pone en el fondo del contenedor. Y con center, pues, lógicamente en el centro. Vale, está en el centro ya. ¿Qué más? Aquí tenemos otra propiedad que es el stretch, que lo que hacía era como... Esto no funcionaba así. Era básicamente como que tomaba el máximo tamaño posible. En la link. Es que no suelo usar mucho el stretch, no... A ver aquí. Creo que es porque tiene un tamaño definido. No sé la verdad muy bien cómo funciona el stretch, no le utilizo aquí. Si le damos alto y le ponemos el stretch, pues a ocupar todo. Y en el justify igual, si no le damos... Si esto le cambiamos a height, en flex start, que le ponemos stretch, debería de ocupar o... Pues no funciona. Solo con el align items. Creo que era para el grid esto. Hay muchas subpropiedades que no utilizo normalmente y hay veces que me lío o no las uso bien o cosas que pasan, bueno, cosas que pasan en la demo. Vale, bueno, visto más o menos un poco lo que podemos hacer con el padre del flex, que es básicamente decir que se mantenga en la misma línea o no, distribuirlo y tal, y la dirección, o sea, establecer su eje. Vamos a ver las del hijo. Vale, una de ellas, voy a resetear esto un poco. Voy a ponerlo en justify con... Voy a dar aquí otro tamaño. Flavio, ¿puedes decirme si ha ido o algo mientras? Sí, estoy en el chat, no he escrito nada. Vale, perfecto. Si escriben lo que sea, en plan, te lo digo. Luego lo voy leyendo y te voy diciendo por pantalla todo esto. Vamos a ver el order. ¿Veis que aquí pone, están ordenados por 1, 2, 3, 4, o sea, según lo hemos puesto aquí? Pues podemos modificar el orden. Por ejemplo, este le voy a añadir una nueva clase. Por ejemplo, orden 1. Vamos a crear aquí. Vale, vamos a cambiar el orden. Elemento 3 le vamos a decir que tenga, por ejemplo, order 1. Y en principio el elemento 3 debería... A ver, se nos pone al final. No estoy entendiendo nada. Vale, está bien escrito. No sé la verdad porque creo que eso tenemos que definir a cada uno. Aunque no debería, o sea, siempre me ha funcionado con un solo vaya. La comunidad tiene 2, ¿no? No sé, debería de estar moviéndose. Vale, aquí sí, ¿no? Así que me ha dejado. Vamos, Osma, que tú puedes, tío. No ser del 2, se nos pone, bueno, claro. Pues le vamos a poner, por ejemplo, el 4. Se nos pondría el último. Y bueno, sí, simplemente decimos en qué orden. Empieza a contar desde el 1, no es como los lenguajes de programación normales que empieza desde 0. Pero básicamente aquí le definimos el orden. Aquí estará funcionando porque tendrá otra cosa mayor prioridad, imagino. Otro atributo. Vale, bueno, eso es orden. Simplemente podemos
cambiar el orden de los elementos que tengamos dentro. Luego tenemos FlexGrow, FlexRing y FlexBasis, que es como para decirle cómo queremos que crezcan nuestros elementos dentro de nuestro grupo. Voy a borrar lo que hemos escrito antes para enseñarlo. Voy a quitar la clase esta que he metido. Vale, tenemos esto por aquí. Le queremos decir que, por ejemplo, el segundo elemento, ¿qué he hecho? Tengo muy poco espacio para escribir aquí. Vale. Es SAS, pero básicamente le quiero decir que el tercer elemento tenga un estilo que le vaya a decir ahora. Vale. FlexGrow, o sea, el elemento 3 es este. Se empieza a contar desde el 1. ¿Qué pasa si le pones, por ejemplo, 1, que va a tomar todo el espacio disponible? O debería tomar el máximo espacio disponible. No sé si no me está aplicando el estilo que... Ah, que CSS normal, no es SCSS. Bueno, da igual. Lo hago bien. .nch chill 3 que era FlexGrow 1. Vale, ocupa el máximo espacio disponible este elemento. ¿Qué pasa si le ponemos 2? Bueno, aquí nada porque lo demás no es disponible, pero debería ocupar el doble del espacio disponible. Para ello deberían de tener los otros seteados un FlexBasis y un FlexSring. El FlexSring hace lo contrario. En vez de hacerlo más grande, lo hace más pequeño, lo encoge. Lo único que tenemos que tener seteados lo diré, el basis y el string de los otros elementos. Lo voy a poner aquí. Los flex basis que tengan todos un 0. No. Problemillas aquí. Bueno, ahora mismo no sé muy bien lo que está pasando. Pero me he quedado un poco trabado, perdona. No te preocupes, si no funciona ahí, intenta explicar el ejemplo un poco en la pizarra. Tienes los rotuladores y el borrador ahí. Vale, sí, le voy a explicar un poco en la pizarra el concepto porque no sé muy bien ahora por qué no está funcionando. Esto pinta, ¿no? Debería. Nada, no hay pizarra, tampoco, no hay pizarra, está todo superpuesto. Guau, pero tengo que crear otra nueva lista y todo. No, tienes dos ventanas, si no me equivoco. Espera, ahora. La otra es Paint. Esta. Tienes esta. Vale, te abro. Te voy a traer el ratón porque eso sí que ya no lo vas a poder hacer con el pad. Vale, whiteboard. Vale, te lo pongo aquí. OBS, ahí lo tienes. Vale. Ahora, ¿dónde está? Listo. Te abro una nueva.
Y ahí tienes para pintar y todo si necesitas. Vale, pues eso. Si el flex basis y el flex ring lo utilizáis bien, no se pueden hacer cuadrados y eso, ¿no? No se pueden hacer cuadrados y eso, ¿no? No, no puedes hacer formas. Espera. A ver si puedes. Moverlo más. Un poquito la regla. ¿Cómo se pinta? ¿Tienes seleccionado el...? No, selecciona el bol. O sea, debería ya, ¿no? Debería. ¿Por qué no deja pintar? Bueno, lo intento explicar aquí. Sí, vale, pero bueno, aquí ya está. Vamos a abrir sí, no te meto, aquí está el título. Aquí, ya está. Vale, si me saliese bien, que no me está saliendo por alguna razón, sobre todo, no lo sé, el flex basis lo que haría era esto. Si todos tienen esta proporción, por ejemplo, voy a hacer aquí varios cuadrados del mismo tamaño más o menos, imagínate que esto ocupa lo mismo. El que tiene 2 debería ocupar como el doble del espacio disponible de cada elemento, debería ocuparlo este. Si le pones 3, pues el triple. Y así. El flex ring haría lo contrario. Si tú tienes, por ejemplo, estos elementos así, imaginemos que este tiene una proporción de 2 y, o sea, tiene esta proporción y este elemento que queremos modificar le ponemos un flex ring de 2, debería de ocupar la mitad. Pero ahora mismo no sé muy bien por qué no me está saliendo aquí. Luego tenemos la forma corta de flex basis y flex ring, que es flex directamente, en el que le pasamos el basis, por ejemplo 0, 1. Vale. Tenemos el shortland de flex ring y de flex basis. O sea, flex grow, flex ring y flex basis. Que es flex, que es una mezcla de estos tres básicamente. Espera un... Vale. Aquí, por ejemplo, le decimos que tenga un basis de 0, un grow de 0, perdonen, un string de 1 y un tamaño de 50. Vale, antes creo que no me está funcionando porque estaba escribiendo, creo que mal la función, creo que está escribiendo basis en vez de grow. O no lo sé. Creo que era eso lo que me estaba pasando. Si le meto, yo qué sé. A ver, ahora se me va a dejar. No estoy seguro. Igual vuelvo a integrar. Pues no, esta demo está fallando. Siento, no lo he visto muy bien. Y bueno, el align cell que sin el align item seleccionábamos este valor a todos los elementos hijos, el align self solo funciona para ese. Vale, vamos con el grid. El grid es un poco más denso, bastante denso, y tenemos estas propiedades. Aquí vamos a tener 2 dimensiones en vez de una, y me gusta bastante porque nos deja distribuir todo como queramos. Vamos a empezar con el grid template columns y el grid template rows. Vale, esto lo vamos a cambiar a display grid, que no vamos a usar flex. Y aquí le vamos a decir que tenga justify content, no, me estoy liando, grid template columns
Aquí le vamos a decir qué tamaño queremos que tenga cada columna. Por ejemplo, quiero que sea de 30 píxeles, de 300 píxeles y de un FR, que es como una fracción del tamaño disponible. Voy a quitarle esto. Vale, este se me viene aquí porque no cabe, pero si le ponemos 25 píxeles debería venirse. No sé qué está fallando aquí. ¿Cómo lo puedo abrir para debuguear? Ah, que hay 4 elementos. Vale. Hay 4 elementos. O sea, este va a medir 30, este mide 300 y este 25. Lo único que tenemos aquí un width y un height seteados, solo van a medir 50. Vale, sí. Esto es lo que quería. 30, 300 y 25. ¿Qué podemos hacer también? Podemos hacer un repeat. Le podemos decir, por ejemplo, que haya 2 elementos en cada fila, en cada columna. Sí, en cada fila que haya 2 columnas, vaya. Y que cada una sea de 50 píxeles. Y no lo distribuiría así. Que sea de... podemos hacer un autofit. Autofit y autofill, si queremos que sea como responsive. No, esto no es así. Autofit. Y aquí le decimos cómo queremos que se distribuyan. En este caso, un minmax. De 25 rem a un FR. Es decir, va a tomar, si es posible, 25 rem, pero si no cabe en 25 rem, va a tomar una fracción que es como todo. Entonces, si esto lo vamos echando más grande, vale, 25 rem me he calentado, voy a poner 2. Vale, vemos que aquí caben y se nos pone así. En el momento que vayamos haciendo más pequeño, como no cabe, pues se van estaqueando de diferentes formas, van cambiando las columnas y las filas. Esto nos viene bien para hacer diseños responsive sin necesidad de escribir media queries y generar mucho código. ¿Qué más? El row. El row funciona igual, pero para las filas. Básicamente. Si le ponemos 50px y 200px, nos va a hacer una fila de 50, otra de 200, y bueno, aquí ya no la deja del tamaño por defecto. Podemos utilizar exactamente lo mismo que hemos hecho con los column, pero aquí, y va a ir en una fila. Los podemos mezclar, pero no sé, podemos mezclarlos. No sé qué no le está gustando. Vale, el inspeccionar elemento tiene aquí unas herramientas de debugging muy guapas, que si queréis aquí a grid, se os pone como colorido y si os vais a la layout le podéis cambiar el color para que sea mejor y podéis ver el número del área que ocupa cada cosa y tal. O sea, vale, aquí me falta una S. Podéis ver el número del área y si le ponéis aquí el área name y tenéis un nombre, podéis ver cómo se llama ese área, podéis... Para debugar, básicamente, o sea, es muy útil esto. Grid template áreas. Si no nos gusta distribuir los elementos con esto, podemos utilizar el áreas, que esto os va a gustar bastante porque podemos hacer esto. Distribuimos los elementos creando aquí referencias al elemento. Por ejemplo, header, 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 header. Main, así de, por ejemplo. Main, así de. Y nos crea como este layout en el cual aquí le tenemos que decir cuál es cada área. O sea,
Grid template area se utiliza este para definirle las áreas al padre y luego tienes que usar grid area para definir qué área es a cada hijo. En este caso, volvemos al HTML, le vamos a decir que esto sea header. Esto sea, por ejemplo, main. Podéis poner cualquier nombre, yo estoy poniendo esto. O sea, este es el nombre de la clase, pero el nombre del área... Uy. El nombre del área que ponéis aquí puede ser cualquier cosa. Grid area, por ejemplo, header. Vale, este es header. Era el otro main, creo. La size. No sé por qué se me borra el... Ah, vale, borra el... Vale. Le vamos a poner una separación. Y en teoría nos ha debido de crear un layout como el que le hemos definido aquí, que es el header, que sería todo esto, el main, que sería como un cuadrado, y el aside. Y luego está el cuarto elemento, que es el 4, que no tiene nada. Así que le vamos a borrar. Y básicamente con esto podemos crear layouts súper chulas simplemente escribiendo texto. O sea, es lo mejor que han inventado, yo creo. No sé, a mí personalmente me flipa. No lo uso mucho porque prefiero hacerlo de otras formas, pero bastante útil. Grid template. Pues básicamente la mezcla corta de escribir grid template columns, grid template rows y grid template areas. O sea, lo escribes todo en lo mismo. Básicamente porque podéis utilizar esto junto al grid template columns. O sea, es una locura. En el caso de que, yo que sé, por ejemplo, el 4 que se nos ha quedado aquí fuera porque no estaba definido en ningún área, si hubiésemos tenido un grid template columns, se nos hubiese posicionado en esa columna que tenía reservada para él o en la que le tocase realmente. Grid auto columns y grid auto rows. Define el tamaño de las columnas y de las filas de los elementos que hay en cada grid, o sea, en cada columna o fila. Por ejemplo, si yo digo que sea grid auto rows, al ser un grid template no sé muy bien cómo va a funcionar, nunca lo he utilizado, lo he usado normalmente con columnas, pero sería algo así. Y básicamente con grid auto rows le hemos dicho que esto mida 50. Debería medir 50, no mide 50. Así, de 198 por 50 mide. ¿Qué más? Grid auto columns. Debería cambiarnos el tamaño de las columnas. O igual no. Vale. Voy a abrir esto. Show track size. Vale, aquí podéis ver el tamaño. Son los 80 píxeles y los 40 pierde 20 píxeles, no sé si era de algún margen o del gap. Vale, posiblemente sea del gap. Tiene sentido que 5 por 4 eventos a cada lado hagan los 20 que faltan. O sea, simplemente selecciona el tamaño, setea el tamaño de cada fila de columna que tenemos aquí. Solo que como aquí tenemos áreas, van a ocupar todo el tamaño disponible que le hemos definido por aquí. ¿Me estoy explicando bien o estoy hablando chino? Respira un poco. Es que yo creo que estoy hablando muy rápido, estoy diciendo muchas cosas a la vez y... Tú respira y... Creo que se me está yendo, no sé. Lo estás explicando bien. Es que esto es algo muy denso, lo he intentado resumir lo máximo posible y no sé. Vale, grid. Al igual que grid template, es un shortland de lo anterior más grid auto columns y grid auto row. O sea, con grid podemos setear todas las propiedades que hemos visto hasta ahora, pero en una sola línea. Si estáis muy locos y queréis usarlo así, usadlo, pero yo prefiero ser un poco más ordenado. Sobre todo al principio, que si no sabéis utilizar muy bien las propiedades de grid, casi mejor tenerlos separados, por lo menos en mi opinión. Vale. Column gap, row gap, grid column gap, grid row gap, gap y grid gap. Vale. ¿Por qué hay tantos nombres? Las que hacen referencia a column gap y row gap es porque unas funcionan para la columna o bien para la fila. Y las que tienen como el grid delante especifica que es
para el grid, porque estas realmente se pueden usar en Flex también y simplemente nos dicen la distancia que hay entre columnas y filas. Grid gap para filas de columnas y si pone columnas para solo este. El caso que, ¿por qué no lo hemos visto en Flex esto? Porque está experimental. Por ejemplo, en Chrome funciona lo voy a enseñar aquí. Vale, aquí no es. Vale, se ve el navegador, ¿no? En esta página podéis ver si vuestro navegador es compatible con una propiedad de CSS y el gap en el Flex ves que tiene un soporte un poco malo. Safari lo soporta en su futura versión, o sea, en la versión de desarrollo. Chrome lo soporta bastante bien, Firefox bastante bien, Edge bastante bien, pero ya está. Si acaso Chrome for Android y Firefox for Android. Esto no va a funcionar en el Flex en estos navegadores, así que yo no lo usaría de momento. Usaría márgenes y tal, pero un gap no. Y bueno, ¿qué es el gap? El gap es la distancia que hay entre filas, como lo he setado aquí, en este caso es de 5 píxeles. Le puedo poner, por ejemplo, 5 píxeles y aquí 5,25 y me diría que habría un espacio entre filas de 5 píxeles y un espacio entre columnas de 25 píxeles. Se nos pone todo automático, no tenemos que estar haciendo cálculos de nada, se acabaron los márgenes para todo súper cómodo. O sea, magia, es magia literalmente. Y ya tenemos toda esta. Lo podemos utilizar cualquiera de estas. Align content, justify items, place item y place content. Funcionan más o menos igual que en el Flex, solo que aquí al haber 2 dimensiones no va cambiando el eje. En align content alinea las columnas en el eje vertical, justify content alinea las columnas en el eje horizontal, el justify items establece el align self de sus descendientes, o sea, cómo se posiciona dentro de su columna o dentro de su fila, no en total, no dentro, no por fuera, sino por dentro. No se me está explicando bien. Y ¿por dónde iba? Eso, que el Justify Items lo hacen en el hijo y falta Align Items. No sé si está por aquí. Vale, falta Align Items que básicamente esto, pero en el eje vertical. Tenemos una forma más corta que es el Place Items, que establece el Align Items y el Justify Items, pero de uno. O sea, este establece estos dos. Y el Place Content igual, establece estos dos, que son estos dos. Que básicamente es alinear en el eje principal o... Oscar, una cosa. Cuando tú señalas con el ratón, no se ve el ratón. Ah, no se ve el ratón. Selecciona las partes que señalas. Vale. Bueno, eso, que el place content está aquí, establece este y este establece estos dos, por si no queréis escribir 2 veces lo mismo. Vaya. Vale. ¿Qué propiedades tiene el hijo? Estas que son bastante útiles si queréis hacer, por ejemplo, una galería, que es grid column start, que es donde empieza una columna, grid column end, donde termina, y grid row start y grid row end, que es donde empieza y termina una fila. Vamos a ver un poco cómo va. Vamos a crear un nuevo template. Vamos a decir que haya, por ejemplo, 6 de 50 píxeles. Y otros 6, por ejemplo, de otros 50 píxeles. Vale, se nos ha creado así. Vamos a reducir el gap a 5,5. ¿Vale? Y aquí ya podemos ir empezando a colocar nuestros ítems. Vamos a quitar los grid area. ¿Vale? Se nos posicionan aquí. Le vamos a decir que el elemento 1 vamos a escribir en este teclado, se me olvida el nombre, en serio, grid column start. Columns. Grid columns, ¿no? Ah, no, en singular. Vale. ¿Cuáles son las columnas? Esto es una columna, otra columna, otra columna. Vale.
Bueno, estos son las columnas, vaya, no singularmente. El 1 en la 5. Y podemos decir que quiero que termine en la 6, por ejemplo. Vale, la 7, la 7, la 7, la 7. La 7. No sé, el ratón no puede señalar. La 7 es la siguiente, o sea, tienes que sumar 1. ¿Qué he cambiado? Debería de empezar aquí. ¿Puedo poner para que se vea el ratón en el cursor? Eso creo que tendría, no sé todavía cómo hacer eso. A lo mejor sí me pongo, pero Poner captura de cursor. pues dale, a lo mejor sí que te lo veo. Sí. Vale. ¿Se me ha quitado? Sí. En lo que hace captura de cursor, si no me equivoco, es donde tú selecciones, la ventana que tú selecciones es la que te carga para mostrar, creo. Que me lo he cargado, que no me deja poner la ventana otra vez. Vale. Esto era Está ahí. este. Y este, vamos a... Ahora. Ah, es este, ¿no? Create new, a new bed. Vale, perfecto. Aceptamos y ya está. Vale, que está fallando porque he puesto start en las 2. Vale, ahora. Empieza en las 5 y termina justo en las 7. ¿Qué pasa con las filas? Grid, row, start. Creo que empieza en la 2. Y no hace falta poner el en otra vez. Podemos decir, por ejemplo, aquí 2, 4. O eres en grid row solo. Vale, este es en grid row. En grid row sí me deja hacer esto, pero en grid row start no. Quiero que empiece en la 2. Y quiero que termine. Vale, lo he pegado 2 veces. Vale, fuera. Y quiero que termine en la 5. Es un diseño de la 5. Bueno, pues así podemos mover elementos a nuestro antojo, colocarnos en una cuadrícula, o sea, es bastante cómodo. Hay otra forma más cómoda aún, que es lo que os he intentado enseñar antes. Voy a correr así, que se me vuelve loco el scroll. Y es que yo puedo decir, por ejemplo, vale, quiero que empiece en la 4. Le pongo una barra y le digo, vale, y quiero que termine en la 7. Y ya estaría de una forma mucho más cómoda. Pero si lo queremos aún más cómodo, le podemos decir que empieza en línea 4, pero que ocupe 2 casillas. Y vemos, ocupa la 4 y la 5, se ocupa 2. Luego se nos pondrá al lado siguiente esta, etc. Y esto lo podemos hacer con todos. Voy a copiar y pegar. Si ponemos todos en el mismo sitio, creo que no lo apila debajo. Ah, bueno, porque no tiene fila, pero si tuviese la misma fila no lo dejaría en el mismo hueco. Yo qué sé, este quiero que sea tal que así. Empiece en la fila 5 y ocupe 3. Pues no lo meta así. Y así funcionaría un poco está el grid column start, el grid column end, el grid row start, grid row end y el otro, y el grid column y el grid start. Madre, hay un montón de nombres. Me estoy haciendo la cabeza. Bueno, eso. Grid area. Esto lo hemos explicado con el grid template areas, así que no vamos a volver a explicarlo. Queda simplemente para referenciar el área del elemento en su template. Justify self. Pues lo que hemos visto aquí de Justify items, solo que en vez de para todos los elementos, solo para ese único hijo. Con a link self
con Align Self lo mismo, pero para el eje vertical. Y Place Self establece estos dos, solo que en un atributo en vez de utilizando dos. Y bueno, esto sería todo resumido, todo Flex, todo Grid resumido. Hay un montón de cosas que no he explicado porque o bien no las utilizo nunca y no sé utilizarlas bien o no entiendo bien cómo funcionan. Y otras porque aún no han salido, por ejemplo, Subgrid, que es una propiedad que me gusta mucho, pero solo funciona en Firefox y en Firefox for Android, así que no lo podemos ver mucho. O sea, no tiene mucho sentido explicarlo porque no vais a poder utilizarlo en una aplicación a producción. Y el subgrid lo que hace básicamente es que si tenemos un grid dentro de un grid, que el grid del hijo tenga las mismas dimensiones que el grid del padre. O sea, se alineen de la misma forma y así haya como una mayor consistencia. Vale, ahora vamos a hacer una demo, pero antes que nada voy a enseñaros unos cuantos recursos que bueno, que a mí me gustan para ver de vez en cuando necesito saber algo de Flex o de Grid. Entre ellos está Diana Cebes, que es una desarrolladora a la cual aprecio mucho. O sea, hace cosas súper chulas con el Grid. Y aquí tiene un vídeo. Es un taller que hace ella de Grid, al igual que he hecho yo, pero ella lo ha hecho mucho más profesional y ha hecho cuadrículas chulísimas. O sea, tenéis que ver este vídeo porque hace locuras. Aquí está la página de CSS Tricks y para Flex y para Grid, en el que tenéis un poco todo esto, todo lo que he explicado, pero mucho más detallado, con imágenes. O sea, es una locura, es enorme. Podéis ver todo bien, toda la documentación bien. Vale, aquí tenéis Small CSS, que son snippets de código modernos, o sea, son layouts modernos, pero que funcionan bastante bien y son muy cortitos, o sea, ocupan muy poco. Por ejemplo, aquí en la lista está responsive. Tenéis, yo que sé, otro igual, pero que este elemento se hace como más grande para centrar elementos. Por ejemplo, aquí lo centran con el please content también. Igual aquí un contenido responsivo. Centrar elementos. Ah, no, esto es un padding responsivo igual. Esto es una galería, no sé si usa grid. Vale, esta no está usando grid, pero la tenéis aquí, por si la queréis ver. Aquí usa flex, que son componentes responsive también, que actúan, yo que sé, son muy chulos, la verdad, cómo están hechos, cómo se comportan y tal, para centrar elementos en un stack y que quede con una proporción de 16 novenos, con aspect ratio. Aspect ratio no funciona en Safari, por cierto. Y bueno, aquí podéis echar el ojo a muchas cosas. Y también tenéis estos tres juegos. Uno de ellos es el Flexbox Froggy, que es básicamente conseguir que esta rana de aquí llegue a la hojita. No me acuerdo cómo se llamaba eso. Nenúfar. En este caso, por ejemplo, sería Justify Content, FlexEnd, y la rana llegaría aquí. Tienes aquí un juego en el que podéis aprender a utilizar el Flex y el Grid de una forma bastante sencilla y que no sea tan tedioso como escribir código. Vale, vamos a hacer una pequeña demo en lo que... Una pregunta. ¿Tú esta página la vas a seguir posteando en tu GitHub? Sí, va a estar ahí. Vale. Es por si, más que nada para que la gente sepa que incluso después del taller puedes volver... Claro, para que puedan ver los recursos y todo eso. Vamos a hacer una pequeña demo, aunque aquí no tengo el Visual Code, no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Yo tengo el Visual Code. ¿Tienes el Visual Code? Vale, pues entonces sin problema. Lo único que no sé si necesitas el proyecto o alguna extensión o algo. Emmet para el CSS para que se me haga más rápido, pero... A ver. Vale, vamos a hacer un rediseño de coredump.es de solo... Sí, es el... Déjalo. Tu navegador no le gusta Core. No, no le gusta. Vamos a hacer esto, pero de una forma utilizando los layouts que acabamos de ver. Tengo que abrir crear una nueva esta para... No, espera. Para el Visual Studio. Sí. ¿Lo tienes abierto ya? No.
Ábrelo. Mira, Esto code en vez de code. aquí está. Mira, si quieres cambiarlo tú cuando quieras, donde tienes cámara y ventanas son estas, ¿vale? Entonces, si no me equivoco, esta es la que tiene vacío. Si te fijas ahí, es esta de aquí. ¿Vale? Le das doble clic sobre el capturar ventana y aquí puedes elegir entre las ventanas abiertas y desplegadas. Si no me equivoco, ¿cuál es el que? ¿Este es code.exe? Sí. Sí. ¿Ves? Y ahí directamente te lo coloca. Ahí tienes. ¿Te puedo instalar un par de extensiones? Sí, sí, sin problema. Vale, voy a crear un workspace. No sé crear workspace aquí. Solo usaba la terminal y ahora mismo no sé crear un proyecto en serio. Vale, me viene. ¿Estas extensiones que estás instalando para qué sirven? Esto es Emmet que simplemente o sea, por ejemplo, escribimos .container y nos lo autocompleta escribiendo div, class, container, tal. O sea, nos hace mucho más sencillo todo. Y también voy a instalar un live server para no tener que estar utilizando todo el rato. ¿Están ya? Se va a cambiar el Visual Code, no sé si se sigue viendo en el Collaborate. Sí, se sigue viendo. La nueva pantalla, ¿no? Sí. Vale, vamos a crear un index. Y vamos a crear un CSS. Vamos a iniciar el servidor. Claro, el caso que voy a tener que sacar todo el rato la pantalla, ¿no? Para mostrar, sí. Vale. Ahora mismo se ve el editor, ¿no? Sí, ahora mismo se ve el editor. Si no, lo que puedes hacer es los cambios, ir haciendo bastantes de ellos y luego enseñar y explicarlos uno por uno. Si no tienes que cambiar tantas veces. Vale, vamos a empezar con el Navbar. Le vamos a meter, por ejemplo, un logo. Ese que sea el nombre. Esto debería de ir dentro de un H1 y tal para que haya SEO y esas movidas, pero no hay mucho tiempo para escribir buen HTML. Y aquí un menú, por ejemplo. Aquí lo estoy haciendo con Emmet, que nos autocompleta el código. O sea, nos podemos escribir el código mucho más rápido. Voy a rellenar el navbar. Poniendo mi content al final. Vale, ya tenemos nuestro navbar. ¿Viene el texto y todo eso? Bastante pequeño. Voy a ver si lo puedo hacer más grande. File, Preference Settings. Es edit. Vale. Se ve mejor ahora, ¿no? Se ve mejor. Vale, vamos a definir las propiedades del navbar. Que no que tenga
un tamaño del 100%. Le vamos a decir que tenga de padding 25 px y 5W de... O sea, para arriba 25 px y para abajo 25 píxeles y para los lados 25... o sea, un 5% sobre el cliente. O sea, es el viewport width. Background white. Vamos a dar una sombrita que quede bacano. Y le vamos a decir que el box sizing sea del border box. Al body vamos a definir un par de propiedades más, margin 0. Linkamos el CSS. ¿Cuál de las dos ventanas es? Esto. Vale, ya se nos ve algo mejor. Volvemos al editor. Vamos a definir que esto sea de tipo flex. Y le vamos a decir que vale, esto se me ha olvidado aplicarlas, el Justify Content Space Between, Space Leveling y Space Around. Básicamente lo que hace el Space Between es ponerlo a la otra punta. Lo único que tiene como unos márgenes raros que se los voy a quitar ahora mismo. Vale, un poco petado. Voy de los márgenes a las listas. Vale. Voy a darle aquí unas clases. Para escribir un poco de código mejor. Le damos también a las listas. Estoy poniendo un poco nervioso con el teclado este. Y por abajo. Vale, ahora queremos que el UL también sea de tipo flex para que se vea en una línea. Vale, estoy usando SCSS, así que lo tengo que escribir en CSS. Vale. El list lo tengo que aplicar en el list. Vale, este es más list. Vale, ya tenemos una bar más presentable. Vamos a aplicarte una... Uy. Se nos ha juntado esto. Vale. El elemento al link. Text decoration, none, color 333. Tenemos algo ya más bonito. Claro que no estoy viendo el navegador. Pero lo enseño. Añadir aquí un padding. Es en lib donde se lo quiero añadir. Porque las flechas ocupan muy poquito y me voy a otros sitios.
Padding de 5px y de 10px, por ejemplo. Vale, guay, tenemos un Navbar. El Navbar utiliza las clases tipo flex. Si nos venimos aquí, no tiene para ver. O sea, quería. Voy a ver si lo puedo activar de alguna forma. Estás desde la consola de Chrome. Sí, sí, sí. Es que hay como una cosa oculta en Chrome que es para debugar el flex, que se puede ver lo que ocupa cada cosa y tal. Pero hay que activarlo como opción de desarrollador y tal. Sí, Sí, pero si no es mucho rollo y quieres activarlo y tal. Es que no me acuerdo dónde estaba. Estaba en Chrome Flash y tal, pero no. Si no, no te preocupes. Vale, bueno. Voy a meter una fuente. Un poco de. Voy a cambiar. Se me olvida cambiar la. No te preocupes. Pero eso sí, explica en plan un poco qué cambios han pasado y por qué han pasado cada cambio. Vale, ahora voy a poner una fuente. Voy a meter una roboto. Lo voy a importar aquí de manera pocha. De hecho, debería de elegir un medium, aunque sea. Y una. Vamos a volver al código. En estilos. Vale, lo que he hecho hasta ahora es básicamente definir el navbar, definirle los colores, el shadow. Esto es para que el padding cuente parte del tamaño, del ancho, porque si no, al tener un ancho del 100%, si esto no le damos el tamaño de border box, va a ocupar un 100% más 25 píxeles a cada lado y más 5 VW a cada lado y 25 píxeles para arriba. Pero al ser box sizing, esto computa como parte del tamaño ya. Vale, hemos importado la fuente, tenemos que decirle a qué font family pertenece. Voy a importar realmente un all. Vale, come aquí. El navbar se va viendo algo así, ya tenemos la fuente y todo. Vamos a añadir aquí la parte esta de aquí, el menú este, y luego el contenedor de artículos o de contenido. Vale, ponemos aquí un aside, aside nav y un main. Vamos a llamar main. De hecho, lo vamos a meter esto en un wrapper para que podamos sacar un grid aquí. Vale. Vamos a decir que el. Ah, claro, no sé, no dije el código. He metido esta clase de aquí, he metido un contenedor que es un wrapper, y dentro he metido una save que va a hacer de navbar lateral y un main que va a ser el contenedor de todos los artículos. Vale, voy a definir el wrapper. Voy a decir que sea, por ejemplo, un grid. Apetece usar un grid. Y que el layout sea algo así. Quiero que esto sea un 25% y. No, esto creo que sea más content, o sea, el contenido máximo que ocupe la size y esto ocupe todo el restante, o sea, lo demás. Que tenga una separación de 5 VW. Solo va a haber una separación entre columnas porque va a haber dos columnas y ya está, no va a haber más. Vale, aquí podemos empezar a ir montando nuestro menú. Añadir una clase, un modificador que sea stack para decirle que no lo muestre en forma de columna. O sea, esto se llama BEM. Vale, es en list. Entonces aquí en app list
Vale, para un momento, que creo que se te ha ido. O se me ha ido. No, a mí también. Sí, creo que ha sido por el internet. Y se te está terminando la batería del portátil. No, la batería está enchufada. ¿Eh? La batería está enchufada. No, del tuyo. Lo del que estás tú. Ah, Bueno, ya no. vale, ¿por dónde estaba? Ah, sí, estaba haciendo el menú lateral. Vale, voy a explicar por qué pongo barra bajas, por qué pongo guiones. Esto significa que esto es un bloque, lo que va después de barra baja es el elemento que hay en ese bloque y luego lo que hay en guiones es como un modificador de ese elemento. Esto se hace así, un poco por lectura se lee mucho mejor, por semántica vaya, y también se hace porque evitamos escribir muchos importantes, porque a la hora de hacerlo así con modificadores y tal, evitamos que tengamos un CSS medio pocho que tengan cosas que modifiquen nuestro elemento y tengamos que meter un importance y cosas así y tal. O sea, que no tengamos que sobreescribir tantas cosas. Vale. Queremos que tenga la clase stack, que el flex direction sea de columna. Ese entreno lo coloca ya así. Le podemos decir a la size que hemos creado. Vamos a dar un padding. Yo que sé, de 25 píxeles para cada lado. Y le vamos a poner también en un box setting. Esto lo debe tener por defecto realmente. Si volvemos al navegador ya tendría que estar como más separado. Sí. Vamos a decir lo que esto va a ocupar el 100% y que tenga también un fondo blanco, por ejemplo. Le voy a dar al body que tenga otro fondo blanco que se note mejor, algo más oscuro. Un CCC. Sí, oscuro. Bueno, más o menos. Vale, esto lo tengo que añadir al 100%, ¿verdad? ¿El código lo puedes editar desde la consola del navegador o Sí. simplemente... ¿Y se cambia también en el...? No, se cambia solo de forma local. Vale, voy a hacer una cosa para que esto me ocupe todo, que es decir al body que sea un displayFlex. Que se aplique en columnas. Le vamos a dar al wrapper un flex row de 1. Tengo un wrapper aquí. En un principio esto debería de estar apilándome lo entero. Pero vamos a escribir el código del main. Esto quiero que sea responsive, así que le vamos a dar un display grid también. Luego vemos por qué eso nos ha puesto entero al 100%. Quiero que las columnas sean un repeat y que se autoajusten al tamaño disponible que tenga nuestro cliente en la pantalla, o sea, nuestro client width. Autofit min-max. Quiero que una tarjeta ocupe 350 px de mínimo y si no, pues que ocupe todo eso. Entre separación 20 píxeles, por ejemplo. He abierto algo bonito. Y tenemos que crear artículos también.
Estamos creando la carta ahora mismo. Joder, estoy mostrando el navegador MD. Esto. Vale, estoy creando ahora mismo un artículo que sería básicamente, si volvemos aquí, el artículo sería esto de aquí. Vale, que tenga media. El más está aquí. Ahí, perdón. Vale. Tenemos algo más o menos así. Se me ha vuelto a olvidar poner el código. Voy a pillar aquí una imagen cualquiera. No sé, un texto así cualquiera, un lorem ipsum y tirando. Ahora se nos debería de ver aquí en el navegador en plan feo, ¿vale? Se nos ve aquí súper feo, súper cutre y todo. Pero para ello vamos a darle un CSS. Vale, en artículo. Sí, gracias. No sé, le vamos a dar un border radius de un rem, background que sea white. Un display flex para que se pile todo, aunque al ser tipo bloque, los elementos que va a haber dentro da un poco igual en verdad. Un padding de 15 px y un boxing de border box. Al article media le vamos a dar un aspect ratio de 16 novenos. No va a funcionar en Safari. A la imagen le podemos dar width del 100%. Sin durales no, 100%. Y un object fit cover para que no se nos vea más ancho que alto y tal, para que se nos vea como con el mismo ratio, vaya, con la misma proporción. ¿Qué más faltaría? El título. Por ejemplo, article title, es decir, que mida 1,25 rem, que esté en negrita y tenga un line height de 1,25, un margin no va a tener margin. Esto sería doble barra baja, que me va a dar error. Si no, el error no va a pasar nada, pero no va a funcionar. Me faltaría el P. Y esto quiero que tenga una línea de 1,5, un rem también, y una opacidad de 0,8, por ejemplo. ¿Y qué tal se nos vería? Hostia, se nos ve enorme. Voy a meter varias. Por cierto, la imagen esta que tal tiene, article IMG. ¿Cuánto mide esto? Igual me paso con el tamaño.
Vale, pues más o menos tendríamos algo así responsive, sin utilizar media query ni nada. O sea, es un poco feo todo esto que he metido aquí y tal, pero lo que es la base y tal, lo que quiero ver es por qué está tomando un tamaño tan grande. Esto se lo voy a poner aquí abajo. Vale, esto que estoy escribiendo aquí es irrelevante, no está haciendo nada. Ok, bueno, esto sería un poco nuestro grid, que ocupa el tamaño máximo disponible. Pues puedo ver el chat, ¿no? Para ver si hay dudas y tal. He preguntado antes, voy a preguntar otra vez si quieres. O sea, si tenéis dudas y tal, decidme. Pero yo creo que ya está más o menos todo explicado. He explicado más o menos por encima un poco las propiedades del flex, un poco las del grid. He hecho aquí esto más o menos rápido en unos cuantos minutos. O sea, está feo, no tiene margen, no tiene nada, pero se ve más o menos cómo funciona el grid, cómo podemos distribuir elementos y todo eso. Así que, bueno, si no hay ninguna duda, yo por mí termino ya. Pues, Así que